Hola a todos. Hoy vamos a hacer otro audio-vídeo. Hoy toca hablar con nuestro amigo Joan. Para mis seguidores, los que hace tiempo que me escucháis y tal, ya lo conocéis, porque un día tuvimos una conversación muy interesante que de hecho tuvo bastante visualizaciones y bastante acogida entre vosotros, o sea que me imagino que ya sabéis de quién hablo, y si no, a los nuevos, pues vais a conocer a una persona muy interesante, muy amiga mía, que tenemos siempre unas conversaciones muy buenas en la intimidad, y de tanto en tanto nos gusta compartirla con ustedes. Bueno, pues nada, Joan, ya he hecho mi entradilla, ya podemos hablar. Tranquilamente. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola a todos. Sí. Pues nada, hoy va a ser una conversación que va a estar bastante, digamos, metida en el tema, encuadrada, muy en general, como hacemos siempre aquí en este canal, en el tema de la educación, que es un poco el hilo conductor, ¿vale? De la conversación, pero a partir de ahí, pues Joan ya irá, digamos, conduciendo él un poco por donde quiera. Te doy el carnet de conducir. Bueno, pues nada, la primera pregunta que te voy a formular así para romper el hielo y que puedas empezar a dejar rodar la bola del lenguaje es la siguiente. Como hombre de letras, digamos, por tu educación y por tu formación, ¿la educación actual te parece que va por buen camino? Así de entrada. No. Vale, ya está. Sí, bueno, no. Es decir, la educación hoy en día debería de ir por mejor camino con los medios con los que contamos, y la paradoja es esta. Es decir, me decepciona un poco que con todos los medios que tenemos actualmente, internet, acceso a la información, hasta ahora capacidad de movimiento y de viajes y demás. Sí, porque estamos en pleno confinamiento. Del cual yo también soy consciente, aunque no veo la tele demasiado, pero lo sé, quiero decir. Es decir, con todos los medios que tenemos, no los aprovechamos de manera, o sea, suficientemente inteligente para desarrollar esa educación que ya los griegos y romanos tenían y fomentaban, ¿no? Esa capacidad crítica, etcétera. Entonces parece como si los planes estos de estudios más bien son un poco castradores, cuando deberían de estimular más el conocimiento, más que la productividad, más que la ambición por no sé, por ganar dinero, etcétera, sino pues investigar, tener curiosidad, tener capacidad de aprender, más que aprender conocimientos mecánicos en sí, ¿no? Y eso entonces, más bien las formas que los contenidos. Vale, ¿y eso es posible fomentarlo? ¿Tú crees que sí? ¿O es realmente algo que es más innato o más de educación intrafamiliar? ¿O es una combinación de todo? Es decir... Bueno, yo creo que tienes razón, que es una combinación de todo, sí, y que se debería fomentar, y no solo decir que se quiere fomentar, porque las leyes de educación precisamente dicen que ahora iba a haber... Sí, grandes palabras siempre hay, ¿no? Interdisciplinariedad, no sé qué. La educación integral, todo sí, pero a la hora de la verdad parece que cada vez está todo más compartimentado y más segmentado, más súper especializado. Y curiosamente la gente sabe menos de todo, y solo sabe de unas áreas concretas, pudiendo precisamente, lo que decía, pues llevar a cabo el proyecto Bolonia, ¿no? De alguna manera el proyecto Bolonia, a ver si pasa de las palabras a la realidad, a los hechos. Y claro, la familia es muy importante, ¿no? Pero también los profesores de primaria, como dicen que en Finlandia pues son los que de alguna manera pueden estimular mucho esta manera de aprender, ¿no? Maneras de aprender. Pero por ejemplo, maneras de enseñar. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿eh? Sí. Un chico de barriada, de un barrio muy humilde, de cualquier ciudad europea o española, que estamos aquí, por ejemplo, el saber latín, concretamente desde temprana edad, o tener nociones de latín, porque no seamos... Sí, o sea, que seguro que nadie le va a aprender latín o enseñar latín de verdad, digamos, de forma sistemática y bien hecha, pero tener unas nociones de latín desde primaria, por decir algo, ¿de qué sirve realmente para estructurar un cerebro? ¿Cómo se puede, cómo explicarías tú a alguien, cómo motivarías para que esto ocurriera? Por decir una de las cosas. Bueno, yo soy especialista en latín, por eso. Claro, ya le he dicho con putería. Claro,
Claro, con un chaval de primaria latín es un poco fuerte porque requiere es un conocimiento bastante abstracto, es mejor ya cuando tienen 14, 15 años, Vale. pero se le puede ir introduciendo pues las asignaturas de lengua castellana o española, lengua catalana, francesa, italiana, alguna lengua románica, diciéndole que estas palabras vienen en latín, que más adelante lo va a aprender, un poco como se hace en matemáticas, que ya desde el principio se les explica que, bueno, que va a haber el álgebra y demás, pero no se le pone a un niño de 7 años a hacer álgebra, pero se le dice que más adelante existen unas teorías más abstractas y tal, y lo interesante es que sepa que existe el latín, porque actualmente lo que les pasa a muchos chicos es que como solo saben que existen los numeritos y el cálculo y lo de trabajar en empresa y tal, pues llegan a... y los planes de estudios pues ponen el latín casi hacia el final, digamos a los 17, 16, 18 años, pues claro, cuando lo descubren y ellos ya tienen muy claro lo que quieren hacer. O no hacer. O no hacer. En cambio, si desde pequeños se les dice, esto digamos por la publicidad del latín. Después la utilidad, aparte de la parte histórica, de conocer nuestras raíces, y etcétera, etcétera, hay una parte también mecánica, que de hecho en los países anglosajones, Estados Unidos concretamente, y también en el Reino Unido, ellos aprecian el latín porque más que una lengua, es como el ajedrez o como las matemáticas mismas, es una manera de organizar el discurso, el lenguaje, y ayuda a estructurar la mente, ayuda a desarrollar la capacidad abstracta del cerebro. Vale. Es decir, que es más un juego intelectual, tipo pues el ajedrez, por ejemplo, que no aprender un idioma en sí, porque entonces en esta medida es muy útil. Y de hecho, en países desarrollados mentalmente, como es Estados Unidos, por ejemplo, pues el latín está muy valorado para... Es decir, la gente que ha hecho latín después a lo mejor no les sirve para dar clases de latín, pero trabajan en empresas porque como tienen esta capacidad de organización, se puede utilizar también para el marketing, se puede utilizar para... Lo puedes reutilizar para muchas cosas, Claro, ¿no? y después otra paradoja por ejemplo, en Inglaterra me explicaron que curiosamente los hijos de papá, pues estos todos estudian pues latín y tal, y después ellos hacen carreras pues de lo que les da la gana, y pues después los colocan en sus empresas, ¿no? Y en cambio los chicos de barrio nunca hacen latín, estudian contabilidad y después se quedan en el paro. O sea, que es una... Entonces se quedan sin trabajar y sin latín. Y los otros han tenido latín y encima trabajan en la economía. O sea, esto es un poco la... claro, en estos últimos años el obrero podía aspirar a estudiar cosas aparentemente inútiles como el latín. Ahora, ante la crisis, parece que nos tengamos que dedicar solo a cosas muy concretas. Y no sé hasta qué punto es útil saber cosas tan útiles. Ya, claro. No sé si me estoy aparentemente útiles. Ya te entiendo. Pero creo que lo he explicado bien, ¿no? El latín es estructurante de alguna forma. Es estructurante. Es estructurante. Sí. Te ayuda a estructurar, digamos... Y te ayuda... tu forma de pensar, en tu definitiva. forma de hablar y por lo tanto, como tú bien sabes, Vale. ¿no? Del hablar al pensar, Claro. va un paso. Va un paso, sí. De hecho, Y es un prácticamente binomio... lo mismo que decía Parménides, ¿no? Sí. Y entonces, sí, es estructurante y te ayuda también a aprender a estructurar tu lengua materna, Vale. llámese español, llámese inglés. Y insisto, en países como Estados Unidos, el latín, la gente que consigue tener un nivel, un cierto nivel, está muy valorado. Vale. Incluso en China ahora se está poniendo Y de aquí que moda. lo tenemos en los países latinos, justamente, dichos así, Sí. latinos, por decirlo de alguna forma, donde lo tenemos más fácil que ahí, ¿no? En teoría, Aquí porque estamos menos lejos de la raíz. Sí. Por decir algo, justamente como que lo despreciamos más, Exacto. ¿no? Lo tenemos como muy despreciado. Aquí nuestro latín es el inglés y la Exacto. calculadora y venga. Exacto, y eso está muy bien ese apunte, porque probablemente muchos de nuestros oyentes no son conscientes de que en los países anglosajones, en Inglaterra, la tan cacareada Inglaterra, la tan cacareada Estados Unidos, justamente el latín para ellos es algo importante, y sin embargo nosotros, que somos los autores del latín o la cuna del latín, aprendemos inglés, le damos mucha importancia al inglés y pasamos del todo del latín, ¿no? Sí. O sea, nótese aquí la paradoja, ¿no? Es La una gran paradoja, ¿no? Y después, claro, ellos, los ingleses, bueno, han conseguido tener la hegemonía económica, Sí, etcétera, claro. pero ellos en el fondo lo del inglés, pues porque es su lengua y les va muy bien que sea la lengua, digamos, Madre, o global. global, Pero a lo mejor ellos no habrían elegido el inglés sino el latín como una lengua de comunicación, porque ¿quién sabe? de hecho los manuscritos medievales, la mayoría de ellos fueron recuperados por monjes irlandeses e ingleses que se iban a Europa, eso es interesante. efectivamente,
y gracias a... O sea, que tienen una gran filia. y sí, han incorporado muchísimos... O sea, ellos sí que saben que vale. Sí. En definitiva. Y lo siguen... Mucho más que nosotros. Lo siguen valorando. Claro. Lo siguen valorando a un nivel, digamos... Sí, claro, en la gran academia, en altas esferas, en altas... Sí, los que se preparan para la universidad, pues sí, por ejemplo. Claro. Es algo que ahora está perdiendo y... Quiero decir que tampoco es un paraíso, pero bueno, en algunas cosas están más desarrollados que nosotros, o al menos en estas ganas, ¿no? Sí, es brutal saber esto, porque claro, estar en España, o en Italia, o en Portugal, o en Francia, que es un poco... Somos latinos, y realmente saber que lo tenemos tan despreciado y tan denostado y tan digamos, olvidado, y conocerlo, como acabas de decir, es chocante, ¿no? O sea, realmente da un poco de pena, ¿no? Y de rabia. Y otra cosa también tristemente graciosa es que claro, por ejemplo, nos venden el inglés como algo divertido, o el italiano incluso, ¿no? Si los que hacen, es divertido, no sé qué, aprendes jugando. En cambio el latín es como aburrido, es como muy antiguo y es como muy duro. Porque, cosa de curas, ¿no? Parece cosa de curas. Eso antes también, ¿no? Y después es como muy es así tan estructurado, tan tal, que es como lento, no sé cuántos. Y en cambio las mates, que son aburridísimas, etcétera, estas, aunque nunca te las venden como divertidas, la gente pasa por el tubo, la gente lo acepta fácilmente. ¿Y el latín no? No, porque ahora mismo digamos, me sale el nombre, las oligarquías no están interesadas en promoverlo. En el Renacimiento, por ejemplo, estaban muy interesadas en que la gente tuviera estudios de latín y griego. Era como ahora tener un MBA, pues estos tenían los estudios de humanidades, latín, retórica, dialéctica y tal. Después, cuando se especializaban, aprendían griego y demás, y eso estaba valorado porque siempre hay unas élites, ¿no? Unas oligarquías que dicen, esto es lo que necesitamos para formar estadistas, formar diplomáticos, jueces y demás, y ahora pues no, y así está, ¿no? Como se expresan nuestros políticos de bien y como, como el nivel va bajando, ¿no? Sí, claro. A lo mejor ya no es necesario, pero bueno. Claro, pero dice mucho digamos, de la derivada, ¿no? De la... Sí. De nuestra sociedad, ¿no? Los rumbos que toma, ¿no? Y... También igual tiene que ver, perdona, no. Igual tiene que ver con que ahora se valora mucho lo audiovisual, nunca mejor dicho, y lo visual especialmente, y claro, estructurar el lenguaje no es tan interesante ya que no hablamos, visualizamos, ¿no? Todo Windows, no sé cuántos, todo es intuitivo, entonces claro, a lo mejor no hace falta saber hablar. Y entonces ya pues materias como filosofía o latín pues ya no interesan tanto en la medida en que vamos calculando por un lado y por otro vamos viendo imágenes, ¿no? Como un chimpancé en la pantalla y pim pam, y no hace, todo es fácil, entonces ya pues construir frases como mi mamá compra patatas, pues da igual patatas. Y madre, ya está. Y todo. Y como la imagen lo suplementa todo, pues ya está, ¿no? Pero bueno, esto a lo mejor a la larga pasará facturas. Pasará facturas psicológicas incluso. Sí, me imagino que sí. Aunque yo me imagino el futuro y me imagino que siempre habrá unas élites como más cultivadas que harán trabajar a sus hijos con libros de verdad y con menos imágenes. Y habrá la población general que estará súper tecnificada y que sabrán muy bien manejar un móvil, un ordenador, tal y cual, lo sabrán hacer incluso mejor quizás que algunas élites, por decir algo, y sin embargo, pues no sabrán estructurar una frase de forma correcta, no sabrán dar dos palabras seguidas sin cometer falta, pero serán unos hachas con los teclados, ¿no? Y con las imágenes, y montando YouTubes, y montando... Y bueno, y una cosa, ahora remitiéndome a conversaciones nuestras, internas, que tú siempre me has dicho que de hecho el lenguaje es la tecnología punta que ha habido siempre, y es que detrás de las imágenes en el fondo está el lenguaje también. Claro. No somos conscientes de ellos. Nosotros cuando vemos una imagen no la vemos, la procesamos verbalmente. Aunque esto que estamos diciendo es muy... Sí. Contraintuitivo, ¿no? Contraintuitivo y hasta subversivo. Claro. Es así. Entonces, si al final no vemos las imágenes teniendo un control del lenguaje, estas imágenes no acaban de significar nada. No acaban de tener un contexto, no acaban de contextualizarse, ¿no? Sería como imágenes un poco... Quedaría como en la nada, ¿no? Quedaría como digamos, si no hay algo que procesa, que lo contextualiza, que lo pone en orden,
realmente no... Y eso es el lenguaje. Al menos los seres humanos lo hacemos con el lenguaje. Y últimamente que he estado leyendo sobre Claro. esto, precisamente, que el otro día te lo comentaba, cuando Claro. un niño aprende a hablar, es cuando relaciona las cosas, les mots et les choses, ¿no? Que diría Sartre, las cosas, las palabras y las cosas, es decir, las palabras y las imágenes. Si no establece bien esa relación, puede tener enfermedades de afasias, autismos y demás. Claro. O sea, estamos creando una sociedad un poco autista. autista, un De alguna poco, forma. sí, claro. Por lo tanto, eso de que ahora que con el coronavirus parece que hoy es cualquier telediario, cualquier Sí. cosa, dicen que es el mundo del mañana. Pues mira, el coronavirus va a acelerar el mundo del mañana, que solamente es teletrabajar, imágenes, más teletrabajo, más teclado y más pantallas. Pues a lo mejor, de alguna forma, es una equivocación, ¿no? O sea, O no habría que lanzarse tan rápido a esto. O ambas cosas, es decir, si uno controla el lenguaje, lo controla todo, por lo tanto incluso podrá controlar mejor las imágenes y las telepantallas y los O teletrabajos. sea, habría que abogar vale, de acuerdo, lancémonos a la tecnología, pero con la base, digamos. Con la base, y entonces le Con la base bien hecha. sacaremos más beneficio Más a la tecnología. partido, claro. Y además todo se retroalimenta, esta tecnología servirá también para desarrollar más Pues a ver si caen los oídos de algún ministro de su sepultura o un futuro ministro. Bueno, o en ustedes mismos, ¿no? Porque Claro. seguro que esto a más de uno le hará pensar, pues mira, a lo mejor Claro. estaría bien que yo o mi hijo, pues estudiáramos algo aparentemente inútil como el latín. o el griego. Sí, o la filosofía, para simplemente ver que no todo es lo que nos Para darle venden. un contexto, digamos, a Sí, todo sí. esto, ¿no? A todo lo que nos pasa, a todo lo que nos Sí, sí, ocurre, sí. ¿no? A toda esa modernidad, a toda esta, Claro. digamos, vorágine tecnológica. Claro, es tomar conciencia de las cosas, ¿no? Ver las estructuras, las formas, Claro. y No conformarse solo con ya... datos, etcétera. Bueno, no sé si me estoy No, yendo por los está muy bien. cerros de Úbeda. Es que yo creo que sería como construir la casa desde una base, cimentarla bien, Sí. ¿no? Esa casa que sea tecnológica, ¿vale? Que sea una casa futurista, ¿de acuerdo? Pero ciméntame bien las bases, ¿no? O sea, Sí, luego sí. sobre esas Cimentar, bases... exacto. Sobre esas bases construyeme lo que quieras, un rascacielos de cristal, lo que tú quieras, pero por lo menos bases sólidas, ¿no? Sí, Y sí. esas bases sólidas pueden ser el latín, el griego, la filosofía, Las humanidades, ¿no? las humanidades, en definitiva, ¿no? También la lengua Claro. autóctona, la lengua Claro. O sea, que no- aborigen. Que quede claro que no estamos en contra, que no somos, digamos, gente que quiere, que aboga por un retroceso a las cavernas. A retrógrados. La vela y el manuscrito, sino que, digamos, Precisamente. estamos de acuerdo con los teclados y tal, pero una base, ¿no? Sacarle sustancia. Para todo, sacarle ¿no? todavía más sustancia y mejor y con más conciencia, ¿no? Bueno, las humanidades digitales, por ejemplo, pues Claro. están desarrollando Claro. todo esto, pero claro, se basa en el lenguaje. Claro, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Las conclusiones que hemos llegado. Yo creo que se le puede sacar mucha punta a este lápiz. La segunda pregunta que te quería hacer... Esta era la primera. Sí, esa era la Bueno, primera, imagínate. Sigamos. Esto, para el que se aburre, que se vea que hay para rato. No, los que nos escuchan normalmente es porque con gusto, ¿no? Y con Sí, ganas sí, de yo escuchar. estoy a gusto ahora con... ¿Qué le dirías a alguien? Ahora esta es jodida, es jodida. A ver, si ¿Qué sabré di- responderla. No, supongo que sí. ¿Qué le dirías a alguien joven que se quisiera dedicar hoy en día a la filología clásica o similar? Algo similar. Carreras, digamos, humanidades, en definitiva, ¿no? O relacionadas con. O sea, a un joven, vamos a imaginar a un jovencito, ¿no? Que te Claro. pide consejo hoy en día. Bueno, lo primero... Jovencito, jovencita. Claro, es que la gente que se dedica a la filología clásica lo que ya debe pensar es que en principio no se va a ganar la vida con esto. Sí, ya es una buena... Sobre todo teniendo en cuenta los planes de estudios actuales y las expectativas laborales que hay, ¿no? Claro. Incluso con otras carreras. Pero entonces lo que se tiene que plantear es que realmente hace estos estudios no solo por un hobby, pasión, etcétera, sino por las ganas de entender de entender las bases de nuestra sociedad, o bueno, de nuestra civilización más bien, sí, de nuestros orígenes romanos y griegos, y que le ayude pues a formarse y más que contenidos, digamos, aprender a aprender, ¿no? A entender. A comprender claro. y a crecer, digamos, intelectualmente. Y si además consigue, como es mi caso, de vez en cuando también, porque no siempre, pero trabajar intermitentemente con la filología, con la lingüística, pues mejor, ¿no? Claro.
Miel sobre hojuelas, pero si no, pues le ha dado pues un cojín, ¿no? Una base, la famosa base, que claro, mejor que esa carrera para esa que además hasta le puede servir igual para en casa pues darles una mejor educación familiar a sus hijos, que a lo mejor les da por estudiar cosas así como, pues no sé, empresariales, pero teniendo un padre que ya les hacía pues preguntas sobre el ser, o sobre Platón, o sobre Cicerón, pues esto siempre ya crea un contexto adecuado, ¿no? Adecuado. Porque no sé si somos conscientes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablando contigo, reconozco que yo he tomado conciencia de la importancia de los griegos. De lo clásico. De lo clásico, ¿no? Sí. Porque te acuerdas de nuestras famosas conversaciones al principio, he visto venir ahora por dónde. En la cual tú de alguna forma me diste a entender la importancia de las bases, ¿no? De lo griego, porque yo de alguna forma tengo que reconocer que al principio más bien era una lucha. O sea, yo más bien decía que esto no, que había que saltárselo y que venga a lo actual, a lo moderno, a lo que es lo que digamos importaba, ¿no? Que todo lo clásico y tal ya estaba integrado de alguna forma en nosotros y que no hacía falta volver a repasarlo, ¿no? Y tú me diste a entender que sí, ¿no? Que la importancia de entender bien de dónde venimos y los pasos que se dieron hasta llegar aquí. Porque, claro, lo clásico muchas veces se mira como algo diacrónico, es decir, como algo histórico. Es lo que me ocurría a mí. Pero también lo clásico se puede ver como algo sincrónico, porque hasta en nuestra época ya hay los Beatles, por ejemplo. Hay muchas cosas clásicas. Claro. Es decir, ya en la época clásica tenían lucha a veces entre los antiguos y los modernos. Muy bien, eso nos da a entender. Lo clásico se construye y dentro de lo clásico no solo está lo tradicional, hay corrientes transgresoras que acaban integradas en lo clásico, pero que en el momento en que surgieron no eran clásicas. Claro. Y muchos de los clásicos a veces proceden de un bestseller. Claro. Es decir, el Quijote en su época pues fue una especie de bestseller y al final fraguó y quedó como clásico. Es decir, no sabemos hasta qué punto un clásico lo es decir, es el tiempo el que lo dice. Claro. Pero en la época, digamos que esta lucha que tenía yo con Sandro la tenían los mismos clásicos que no lo eran, porque uno no es clásico, uno es un escritor o un pensador y en ese momento entra en contacto con otros y entonces... Hay siempre el ahora, el después, el antes, que siempre está un poco todo en... Claro, después lo clásico lo vemos como una imagen congelada en el tiempo. Claro. Pero en el momento... ¿En que se fraguó? Claro, lo clásico es un poco como el tiempo, ¿no? Claro, no se puede ver en el momento. No. Solamente se puede ver instantáneo. Claro, pero estamos yendo a un nivel muy metafísico, ¿no? De alguna manera. Yo estaba pensando, por ejemplo, un cuento como no sé si lo voy a pronunciar bien, si no me rectificas como siempre, Ilíada, ¿puede ser? Bueno, más que un cuento, lo puedes llamar cuento así en general, es un relato épico. Un relato épico. Un poema épico, la Ilíada o Iliada. Las dos maneras son correctas. Vale, de Homero, claro, vamos a imaginar un chaval del siglo XXI que ha nacido en el 2000 y algo. Claro, ese tío lo pones ante esto y piensa, un chaval, ¿no? Normal, piensa, ¿y esto para qué coño me va a servir, no? ¿O dónde me lleva? ¿Y qué me están contando esta gente? Dioses, no sé qué, no sé cuántas, sirenas, tal. Y qué, o sea, ¿cómo en realidad, es una buena... ¿qué nos cuenta esto, es no? una buena pregunta. Por ejemplo, ¿no? En realidad, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Tú puedes desentrañar un poco para que un chaval cogiera el gusto de echarle un vistazo a esto? ¿O interesarse un poquito? Bueno, lo voy a dividir en dos partes para poder responder. Uno es, por ejemplo, verlo desde el punto de vista de los mismos griegos y romanos. Claro, para ellos... Su internet, para ellos su Wikipedia, era esta enciclopedia del mundo antiguo, que era la Ilíada, la Odisea, ¿no? Estos poemas, la Eneida. Buen enfoque, muy bien enfocado. Claro, y a ellos al leer, bueno, los que normalmente la lectura no era individual, era colectiva, pero bueno, igual las personas que se aproximaban a estos textos, y nos vamos a centrar en la Ilíada, pues les aportaban muchos contenidos pues de costumbres, de antropología, de moral, buenas costumbres, de civilización, digamos que era como una especie de enciclopedia para ellos, ¿no? Era los abría, digamos, al mundo porque entraba en contacto con otras civilizaciones, ¿no? Otros pueblos, los egipcios, bueno, en el caso de la Ilíada no, pero bueno, digamos que les abría la mente, ¿no? Y claro, han pasado muchos siglos, ¿no? Porque creo que es del siglo VIII antes de Cristo y estamos en el siglo XXI y entonces, claro, a lo largo de la tradición, pues estos textos se han ido manteniendo y a nosotros
nos aporta pues para conocer el pasado, y esto es erudito, etcétera, etcétera. Esta parte puedo entender que incluso es inútil o no nos sirve. También no me quiero, bueno, me sigo centrando. También habría, bueno, me sigo centrando, pero quería decir una cosa. Claro, cuando nos acercamos a estos textos, la pregunta ¿para qué sirven? Deberíamos de evitarla, porque no es procedente para qué sirven. A nosotros, en el fondo, no es que nos sirvan para nada. De hecho, es a nivel simbólico, ¿no? Claro. Son los símbolos, al final, los exacto, que... ahí, eso es lo que quería responder. De hecho, me he adelantado, ¿no? Es la segunda parte. A ellos sí que les servía para... A ellos sí, en todos los sentidos, digamos. Claro, y por eso he querido centrarlo en su época. Claro. Y en la nuestra no nos sirve a nivel, digamos, del texto en sí, porque nosotros ya tenemos otra civilización, con otros textos, ¿no? Otros contextos. Exacto. Pero sí que el leerlo pues nos aporta visiones de cómo sentir algunas emociones, entender algunos hechos y poderlo simbólicamente transponer a nuestro tiempo, como sucede con una tragedia, Shakespeare, etcétera, pues como nosotros ayudarnos a entender, ¿no? Porque hay cosas que son eternas. Hay cosas que son eternas del ser humano, me imagino, que no han cambiado tanto, ¿no? Después de... La ira, por ejemplo, ¿no? 27 siglos. La ira es el poema de la ira de Aquiles, que coge una rabieta y se enfada con su general porque le ha robado una esclava y entonces decide no luchar, entonces sus tropas se están hundiendo. Entonces esto lo podemos ver pues en las guerras frías actualmente, nos puede ayudar, y además está explicado de una manera tan clara y tan poco postmoderna, claro, que nos puede ayudar a limpiarnos de algunos discursos demasiado ambiguos y confusos, demasiado relativistas, ¿no? Que tenemos. Claro. Pero los griegos además siempre dan una gran perspectiva de ópticas, ¿no? Es decir, porque a veces los posmodernos piensan que, claro, que los griegos lo tenían como fascistas y que tenían las cosas muy claras, ¿no? Al contrario, era poliédrico, había mucho matiz, pero estaba claro de lo que se hablaba. Se hablaba de ira, pues es ira. Claro. Pero luego, pues bueno, había que ver cómo, pues, por ejemplo, el héroe Aquiles va evolucionando según las circunstancias, quiero decir, no es... Quizás más que nosotros. Incluso más matizado, de alguna forma, ¿no? No sé si me he explicado bien en la segunda parte. Sí. Que era la que nos interesa en cuanto a seres simbólicos, pues estos símbolos. Sí, porque se supone que el ser humano tampoco ha cambiado tanto en 28 siglos. Quiero decir que me imagino que más o menos nos mueven las mismas cosas, ¿no? El amor es el amor, la ira es la ira, la muerte es la muerte. Entender que en una guerra todos pierden. Claro. Es decir, que de alguna manera el juego de pasiones humanas. Entonces también es, en tercer lugar, podríamos añadir que nos ayuda a descubrir que no nos hemos movido mucho. Mucho, ¿no? A nivel emocional. Al final. Tecnológicamente, sí. Sí, claro. Pero en algunos comportamientos, o en todos, bueno, no. De hecho, este coronavirus también nos ha demostrado lo poco que hemos evolucionado, porque al final hay mucha gente que dice, bueno, es que al final se está solucionando de la misma manera que se ha solucionado siempre una epidemia en todas las épocas, confinándonos. Al final, cada uno encerrado en sus casas, escondiéndose del virus, no teniendo contactos sociales, ¿no? Sí. Y al final, si tú lees la famosa peste negra, o tú lees cualquier cosa, relato histórico de cualquier epidemia, no era muy diferente. Y en la Ilíada, que es un relato ficticio, precisamente el dios Apolo les manda una peste, pero ahí ya entra el factor religioso. Vale, bueno, sí, que también con nuestras epidemias va ligado, ¿no? Porque bueno, sí, hay mucho midianista por ahí, hay mucha gente y por ejemplo, no sé, la epidemia del cólera, pues la gente salía, ¿no? Sí. La virgen de cualquier pueblo. Me imagino que habrá muchas vírgenes por ahí, por las calles, cuando superemos el coronavirus. Al final... Puede ser, aunque quizás ahora la manera de enfocarlo es más laica, ¿no? Más científica, o lo intentamos al menos, porque supongo que después hay mucha escatología por ahí, mucha gente que empieza a agarrar la escatología y fin del mundo. Y nuestra ciencia es un poco a veces hasta religiosa, ¿no? Pero eso es otro cantar. Bueno, sí, ya veo por dónde quieres ir. Pero creo que la segunda pregunta está respondida. Está respondida en general, yo creo que no sé, porque... Sí, yo creo que tanto, ¿no? Está muy bien. Está muy bien la pincelada que has querido dar, porque ya se me va. Eso de los científicos, la medicina y tal, que no está tan claro, ¿no? No sé. Bueno, no, pero está claro, pero es otra historia, es otra conversación. Es interesante, pero quizás la tengamos otro día. Porque habrá que enfocarla bien para que la gente no se crea que somos anticientíficos o
Claro, como yo, en pues, medicina. gracias a la filología clásica, de hecho, estructuro mucho y, ¿no? Y Claro, me va muy por bien eso. esto de 1 o 2, Claro. etcétera. Pero, Y la tercera pregunta que tengo, y casi última, porque casi última. en vistas de los bueno, hemos alargado, etcétera. Ya, Sí, pero bueno. Pero es agradable, ¿no? Pero. Al menos yo me lo estoy pasando muy bien. Es que se trata de eso. Pero ustedes también. Mira, hablando de lingüística y todo el tema este, tú sabes que hay una cosa que a mí en privado le hemos hecho esa conversación, cuando vas a ver la pregunta, la vas a oír, vas a decir, hostia, otra vez con esto, ¿no? Pero yo soy muy R que R, ya me conoces. Hasta que no veo todas las aristas de todo, Bueno, no pero paro. Lo interesante es realmente aprender Exacto. es saber que nunca llegamos a entender las cosas del todo. del todo. Y por eso las entendemos mejor. Exacto. ¿no? En esa lucha. En ese contexto ahí de lucha. Entonces, vamos a ver. Tú sabes que el nacionalismo, y hablando ya del nuestro, el autóctono, el que tenemos aquí entre manos, el nacionalismo catalán, por ejemplo, ¿no? Muchas veces argumenta que... Me suena ligeramente. Sí, claro. Que el idioma en el que piensas, por eso tiene tanta importancia conservar un idioma y tal y cual, porque en el idioma en el que piensas, digamos, te hace un enfoque del mundo distinto, diferente, tal y cual, ¿no? Que si tú, por ejemplo, sueñas en griego, o sueñas en italiano, o sueñas en, yo qué sé, suajili, no es lo mismo que soñar en inglés, en español o en cualquier otro idioma, y que eso te hace como, aparte de hacernos más humanos y todo el tema este, pues nos hace como diferentes a un enfoque total, que cuando se muere un idioma, se muere una forma de ver el mundo. Esa frase tan poética que he oído yo 1000 veces en relatos posmodernos y modernos y no tan posmodernos, esa frase la he oído como miles de veces. Y tú, como lingüista, que eres de hecho, ¿qué piensas de esta famosa frase? O sea, es decir, ¿hasta qué punto es cierto esto? De que si muere una lengua, muere una forma de ver el mundo. ¿Hasta qué punto? Claro, Tú ya sabes mi opinión, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy a intentarlo De explicar. momento no la digo. Desde dos puntos de vista, uno digamos de más historicista y otro más universalista. Entonces, desde el punto de vista... Bueno, primero quería decir... Bueno, desde el punto de vista más historicista, precisamente el saber latín ayuda a ver, al menos a los pueblos latinos, claro, los pueblos que hablamos lenguas románicas, romances, que no hay tanta diferencia entre el gallego y el rumano, entre el italiano y el portugués. Con lo cual, pues, hasta qué punto soñar en italiano o soñar en portugués es tan diferente, ¿no? Eso es así. Entonces, precisamente, por ejemplo, el poeta Horacio decía que todo totus mundus mea patria o patria mea est, no todo el mundo es mi patria, es decir, él precisamente pensaba, pero su patria era en latín, es decir, que tenía un proyecto de lengua europea latina, que esto se lo plantearon cuando existía la Unión Europea y tal, se plantearon inicialmente, o todavía existe creo, se plantearon poner el latín precisamente para unir, para hacer ver que con una lengua, que ahora parece que es el inglés, pues las personas pueden soñar o pueden al menos entenderse y dejarse de esas pequeñas particularidades que a veces llevan más bien a conflictos improductivos, ¿no? Esto por un lado. Entonces, desde el punto de vista histórico, claro, sí que hay la riqueza me he centrado en las lenguas románicas, pero podríamos hablar de euskera o vascuence o de, no sé, de suajili y tal. Sí que hay una riqueza lingüística, pero, y claro, cuando muere y dan una visión del mundo, etcétera, pero claro, cuando muere una lengua, claro, muere algo, pero también cuando muere una persona, muere un mundo. Y cuando nosotros aprendemos una lengua, de alguna manera nos están castrando porque nos estamos adaptando a un sistema que a lo mejor no es exactamente nuestra manera idiota, es decir, en el buen sentido de la palabra, nuestra manera interna. Idiota en el sentido etimológico griego, de una categoría individual, ¿no? Propia. Entonces, tendríamos que hablar cada uno nuestra propia lengua individual. Entonces, ya desde el punto de vista en que no nos dejan hablar nuestra propia lengua, sino que hablamos la lengua de una comunidad, si esta comunidad desaparece, pues muy bien, pero es que también cuando desaparezco yo, desaparece mucho. Lo quería relativizar a menos, muy no bien. a más. Sí, te entiendo. Es decir, de alguna manera... ya estamos siempre... o sea, de hecho... Estamos siempre muriendo, entonces que mueren lenguas, muy bien, también morimos personas y de alguna manera nos matan nuestra individualidad. Nuestra idiosincrasia, Nuestra idiosincrasia. Eso, pues pasa, es un poco heavy esto que estoy diciendo sí, y lo pero... podríamos trabajar más. Sí, pero se entiende bien, es decir, de alguna forma
si se puede interpretar de momento, que hay otras miles de interpretaciones, me imagino, bueno, miles. Hay otra pero la interpretación que yo me he hecho de tu discurso, por ejemplo, inicial, es que no es tan dramático, en el fondo. No es tan dramático. O sea, no es tanto drama, porque mueren millones de personas cada día y el mundo sigue. No se ha perdido la humanidad, digamos, por la muerte individual de millones de personas, no se pierde la humanidad, ni el lenguaje, ni la forma de pensar humana. Y después, para mí, lo dramático es que cuando una persona habla un idioma, está dejando ella de ser ella misma, no sé cómo decirlo, claro. Porque nos adaptamos a unos universales en este caso, a un estándar, a un código, claro, que de alguna manera nos despersonaliza. De alguna forma. Ahora que estamos o al menos nos moldea ya desde un principio. Exacto, ahora que a la fuerza. A la fuerza, ahora que estamos en la era de la libertad. Sí, de la posmodernidad, y de todo el relativo. Y de que O sea, casi, si llevamos al extremo, de hecho, el posmodernismo, se debería dejar escoger el idioma a cada individuo, el idioma que le apetezca. No porque nazcas en Barcelona y seas catalán. A lo mejor si me apetece más aprender euskera y expresarme en euskera, ¿por qué no? Eso, por ejemplo. En Barcelona, digo. Y a un nivel más psicológico. Si nos ponemos posmodernos exquisitos. Vale, pero eso ya es coger unos productos. Pero otro es que dejaran que al niño creara su lengua propia. Como cuando uno se hace como cuando uno se va y se hace su botella de cava, pues uno coge con un entrenamiento y acaba hablando esa lengua. Pero después no se sabría cómo comunicar con otros y habría un problema grave, ¿no? Bueno, pero esto es la transición a la respuesta. La primera, digamos que lenguas como el latín o ahora el inglés ayudan precisamente a entenderse, ¿no? Y de alguna manera manifiestan que no somos tan diferentes. En medio he introducido esta parte un poco polémica, pero que es muy interesante. Y la segunda parte de la respuesta, que es así que encaja con tu manera de pensar, es la universalista. Digamos, la lingüística no histórica, que está basada más en las particularidades, sino la lingüística general, lingüística filosófica o lingüística universal, que postula que el ser humano tiene todo el ser humano tiene una capacidad de lenguaje general y que independientemente de la lengua que hable, tiene unas categorías de pensar, por ejemplo, los colores, todas las lenguas tienen colores, pues sentimientos como el miedo, pues lo comparte desde un japonés hasta a un habitante de la Patagonia, etc. Y todos tienen unas maneras de expresarlo, que pueden ser particulares, evidentemente con estructuras lingüísticas diferentes y tal, pero que en el fondo expresan lo mismo. Claro, cuando alguien lo están amenazando, por ejemplo, de muerte y habla patagón, que no sé cómo si existe este idioma, y otro habla japonés y otro habla catalán, pues la sensación es parecida y la manera de soñarlo, de pensarlo, de expresarlo es diferente a nivel, digamos, existencial, a nivel concreto, de código, pero no de pensamiento. O sea, lo que le provoca, digamos, el pensar en japonés, qué miedo tengo, le provoca el mismo dolor de barriga y el mismo cagarrina que le provoca un catalán. Entonces, entonces, entender esto es muy útil para luchar pues contra los fascismos, para luchar contra los nacionalismos baratos, para luchar contra toda esa... O sea, lo importante es expresarse, hablar correctamente, bien, y saber y dominar tu código lingüístico, pero no un idioma en particular. No, y entender además que todos somos iguales en esa medida. Eso nos ayuda a ser más humanos, ¿no? Porque ver que por encima de todo somos humanos y todos pensamos diferente, pero a la vez igual. O sea, que la forma no es tan importante, lo importante es realmente el contenido. O sea, son dos niveles. Uno es muy, digamos, concreto. Claro. Digamos que sería como tú y tus hijos, tu familia y tal. Bueno, es inevitable que tengamos un idioma, es verdad. Claro. Eso está claro. O sea... Un poco como tú y tu cuerpo, ¿no? Sí. O tú y tu familia y tal. Sí, y por otro lado... unos son altos, otros son bajitos, otros son tal, pero todos son humanos. Y lo valoras, ¿no? Y lo valoras. Tú valoras a tu hija, a tu mujer, a tal, tus amigos, tú a tu cuerpo. Particularidades. Pero por otro lado, no debes de olvidar que perteneces a la especie humana y que eres pues igual que un japonés o que uno de Suazilandia o uno de Nigeria. Porque tiene todos los brazos, tal. Entonces... Ese es el nivel general, y la lingüística a partir del siglo XX desarrolló, sobre todo de Saussure, ¿no? Finales, no, Saussure, principios del 20, se desarrolló la lingüística general que puso de manifiesto estos universales y esta manera de funcionar general. Claro.
que es más o menos por donde vas tú. Sí. Bueno, yo siempre voy por el tema de que... Claro, la filología clásica se basa más en lo histórico. Claro, de por qué, por ejemplo aquí, ¿no? Hablando de aquí, ¿por qué el catalán es tan importante, tan imprescindible y tan... Bueno, sí, está bien, o sea, yo no, ya sabes que no estoy en contra, que sea... Pero bueno, pero que no lo veo tan dramático, o sea, no veo que si yo pienso en catalán o pienso en español sea tan diferente, me haga tan distinto o tan especial o tan... no sé, que pueda haber entre una persona de Barcelona, de Madrid, por pensar en catalán o soñar en español, que les hace tan diferente y tan irremediablemente vivir de espaldas. Quiero decir, nada. O sea, es que es absurdo, ¿no? Pero después en la particularidad, a ti te gusta ser tú mismo, y al otro le gusta ser sí mismo. O él mismo, o ella misma. Claro que se debería llegar, ¿no?, a un poco a esa conclusión de que al final, por ejemplo, aquí, hablando de aquí, el bilingüismo es la clave, ¿no? Un verdadero bilingüismo, ¿no? Sería lo que habría que fomentar, de verdad. Pero son difíciles los bilingüismos, son porque difíciles, siempre ¿no? tiende a tener diglosias, que es que hay una lengua dominante sobre una menos... Claro, o sea, a nivel práctico es muy complicado, ¿no? Es complicado ser bilingüe porque normalmente tienes una lengua, pero bueno, se puede conseguir. Es que al final... Yo soy bilingüe. Lo somos, ¿no? Sí. Lo somos al final muchos catalanes bilingües, ¿no? Tampoco hay tanto conflicto, digamos. Lo son, sí, muchos catalanes. Exacto. O lo intentamos, que es indiferente. Pero bueno, no, iba por un poco por el... Y claro, yo por la tradición que tengo de filología clásica, pues se tiende a lo histórico y mis estudios van más por lo histórico, pero últimamente estoy desde hace años caminando también hacia lo filosófico, hacia lo general, y esta lingüística general está muy bien para ver... para ampliar las miras, ¿no? Claro. Entonces, las lenguas van apareciendo, por ejemplo, en los romanos no sé si se habrían imaginado que iba a desaparecer el latín y que parecía imprescindible, y aparecieron un montón de lenguas. Quiero decir que puede desaparecer el catalán, puede desaparecer el español, y pueden reaparecer otras lenguas. Otras lenguas. Además con las mismas raíces bases o no. Sí, a lo mejor, pues yo qué sé, de aquí 2000 años el catalán está dividido entre tarraconense y yo qué sé, y gerundense, a saber, por ejemplo, y son dos lenguas que se han diferenciado, ¿no? Distinguido. Se puede hablar una especie de catalán en el sur de Francia muy distinto claro. A saber. O a lo mejor cómo acabará esto. Claro, puede cambiar. Digo porque los romanos no se lo imaginaron nunca que ahora se hablaría esto. Y lucharon contra la evolución natural de las cosas. Claro. Creo que me he explicado, tú también. Sí. Y además he llegado a tu terreno, pero desde el mío. Desde el tuyo. No, pero bueno, no. Y aparte hemos conjugado, que de eso se trata al final, hemos conjugado un poco las dos visiones. O sea, al final yo lo que concluyo, por ejemplo, es que no es grave, pero tampoco es grave que lo quieran, o sea, es decir, aparte, al final será lo que será, lo que tendrá que ser, aparte, ¿no? Por lo que veo. Que lo grave es politizarlo, ¿no? Exacto, lo grave es la politización y que eso enfrente a la gente, ¿no? Claro. Pero en sí no es grave, ni es importante, ni deja de ser importante. Que los que lo quieren fomentar, pues que lo intenten, y los que no quieren fomentarlo o no les importa, pues muy bien, pero será lo que tendrá que ser. Bueno, por un lado, y por otro, lo que el hablante quiera. Quería decir, por otro lado, que a mí me parece mal el nacionalismo, ¿no? Por la manera en que está planteado, sería mejor un internacionalismo, pero este internacionalismo no quiere decir que haya que prescindir de esas pequeñas lenguas. Se puede llegar desde las pequeñas. Se puede mantener esas pequeñas lenguas, haciéndoles entender que están en un contexto general en el que pues las lenguas van por otros derroteros, y que esas grandes lenguas también internacionales, como pueden ser son muy útiles. El español, pero pueden un día dejar de serlo. De serlo y desaparecer incluso. Y eso también les puede hacer... ¿Quién nos dice que en América del Sur sigan hablando español en eterno? O sea, a lo mejor al final vuelva a reaparecer una especie de quechua español, o incluso en España mismo, o en España, exacto. Porque imaginemos, en Span-English, o el andaluz mismo se puede dialectalizar hasta un nivel en que se convierta en lengua. O podemos tener a lo mejor una visita extranjera por ejemplo, de pueblos magrebíes que nos afecta hasta tal punto, nos vuelvan a visitar, como pasó en Guadalete, que de hecho ya está y que aquí pues se acaba hablando una mezcla de español y... A saber, un hispanárabe, algo así. Una cosa rara. Pero bueno, saber esto, un pueblo pequeño, digamos, los nacionalistas, al ver que no solo están en peligro sus lenguas, sino que también pueden estar en peligro las otras, les puede hacer ver que no es tan grave nada.
Claro. O sea, ahí sí que se podría hablar de un cierto relativismo. Relativismo. No. Y que a los otros también les puede hacer ver que tampoco es plan de eliminar lenguas pequeñas porque las suyas también están en peligro. Claro, o sea, todo está en peligro, pero bueno, la gracia es no matarse por lenguas. No dramatizar, y entender que sí que más o menos se sueña igual en cualquier idioma. Exacto. Porque no sé si los sueños son verbales. Sí lo son, pero no del todo, ¿no? Sí, pero claro. Uno sueña en un idioma, sí, pero hasta qué punto eso Son es... sensaciones, ¿no? Sí, son... Y al final las sensaciones sí que tienen una base verbal, pero cuando estás en un plan inconsciente, no tanto, quizás. O cuando, por ejemplo... Sensación es más sensación, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, está a punto de escribir algo, ¿no? Un poema, muchas veces el nivel previo a plasmarlo es muy parecido al de un sueño, ¿no? Uno Claro. tiene la sensación de decir algo... Es como un apremio, como... Sí, exacto. Casi tiene que ir al lavabo, ¿no? Pero esto ya nos está llevando a otra conversación Claro, muy interesante, claro, ¿no? muy interesante sobre también, sobre sí, qué sí, es sí. hablar y La creatividad, qué es la creatividad, qué es... Pero bueno, sí, no sé si he está bien. sido, creo que políticamente correcto, no. Bueno, sí. Sí, pero muy directos bastante, ¿no? Sí, no, está muy interesante. Pero Yo claro, sí- a toda costa no podemos preservar las lenguas y a toda costa tampoco las podemos destruir. Lo que me molesta a mí es que se politice, pero es obvio que se politiza, porque Claro, siempre obviamente. una lengua va ligada a unas De hecho, aquí en España instituciones, estamos ahora muy en un y unas momento categorías. que se utiliza desgraciadamente como un arma, ¿no? Ahora mismo se está utilizando como un arma arrojadiza, ¿no? O sea, quiero decir, está claro. Y después a nivel técnico, yo que hablo lenguas que no son solo románicas, por ejemplo algo de alemán o algo de ruso, para mí la diferencia entre catalán, portugués, español, italiano A nivel técnico, ¿no? es poca. Es nula, casi. Claro, Claro. digamos que ya si entramos, por ejemplo, en hablar polaco o húngaro, pues ahí la diferencia se ve más grande. Entonces, estar discutiendo sobre si es tan especial y tan diferente el español del catalán español, pues son muy parecidas. Claro. Digamos, desde el punto de vista histórico y como latinista, para mí son dialectos del latín. Claro. En definitiva. De alguna manera son primos y Claro. los veo muy parecidos. Entonces, Claro. si yo fuera un hablante extranjero, digamos, llego aquí desde Polonia sin saber otra lengua y escucho a unos y a otros, no sé hasta qué punto pensaría que es la misma lengua. Claro. En algunos momentos. Y en otros Claro. pensaría, bueno, sí, tienen una manera como un poco diferente de hablar, pero bueno, no. Pero se entienden los dos. Pero esto se lo aplico tanto a unos como a otros. Es decir, Claro. puedo estar a lo mejor Claro. en Castilla y pensar que están hablando en catalán cuando lo que están hablando es español Claro. o castellano. Sí, el polaco, digamos que del Sí. ejemplo, podría estar O al revés. en Valladolid y pensar. O al revés, Claro. llega a Tarragona y piensa, o Barcelona mejor, y piensa, esto realmente... Esto me suena ya, ¿Esto ¿eh? es catalán Claro. o es español? Claro, Y claro. quiero decir... Sí, para que el oyente entienda que no. Que es muy relativa la diferencia, muy poquita. Claro. Y tanto. Eso va tanto al discurso, digamos, españolista como al discurso catalanista. Exacto, por ahí quería ir, ahora sí que ha sido claro. Sí, ¿no? Ha sido porque claro. pues sí, para los españoles que vean que no es tan dramático que se aprenda catalán y se enseña en catalán, porque al final no es tan distinto del español y el catalán que quiera aprender español y hablar bien el español lo podrá hacer desde el catalán, digamos. Okay, claro. Y al revés tampoco sería tan dramático que un español venga aquí y aprenda catalán, porque al final Claro. está aprendiendo una lengua prima hermana que tampoco... Y bueno, y para volver... De cara a la eficacia, no Sí, sé, sí. de cara a la famosa eficacia. No, y una cosa, si me permites, para cerrar un poco el círculo, volviendo Claro. a la educación, lo que sí está claro es que Claro. siempre la educación es programada y siempre es de alguna manera impuesta, y las lenguas como el latín o como cualquier otra lengua, como el español mismo o como el catalán, siempre de alguna manera se enseñan desde un programa impuesto. Vale, Es decir, sí, que al final hay que imponer un programa, digamos. Claro, No se puede, digamos, dejar al libre albedrío. no de manera natural Claro. se educa a un niño. Ya. Es decir, siempre... Hay que tomar una decisión, o sea... Pero siempre se Claro, toma constantemente. claro, el latín claro. funciona... Lo malo es que las decisiones muchas veces son políticas, es decir, son... No, siempre con son un políticas. Exacto, pero con un pensamiento, digamos, con unas finalidades que no son el bien del o sea, Vale, entiendo. no se mira porque al niño le va a ir mejor así o mejor así, porque yo personalmente pienso que Bueno, ahora entendí. en un mundo donde, de momento, dentro de 1000 años ya veremos, pero de momento el español está claro que es más importante, digamos, lingüísticamente útil, digamos, si hablamos de utilidad, de eficacia, de racional, de algo, digamos, tal, ahora mismo parece ser que el español es más importante que el catalán. Es decir, educar a un niño en español parece ser como que le estás dando una visión, o sea, o le estás dando una oportunidad como más... mejor para su futuro, en definitiva, porque podrá trabajar en Madrid, en Sudamérica, en cualquier lugar.
y lo educas demasiado inmerso en el catalán y parece como que le estás quitando oportunidades de alguna forma. Si luego no se las devuelves más adelante, claro, evidentemente. En principio, toda la polémica yo entiendo que está ahí. Si la hablamos desde un punto de vista racional, si vamos a las emociones ya nos perdemos, nos perdemos. Pero girando un poco la tortilla claro. y sin llevarte demasiado a la contraria, claro. de alguna manera, teniendo en cuenta que el catalán tampoco es tan diferente del español y teniendo en cuenta que todo catalán sabe más o menos español, lo admita o no, sí. El que se le dé una educación en catalán, si después la sabe reciclar para ir por el mundo hablando español, tampoco es tan grave. No, claro, si la sabe reciclar, ahí está el tema. Y entonces yo me temo que lo que va a pasar aquí en Cataluña, y lo que yo estoy viendo, muy buen apunte. Lo que yo estoy viendo es que las élites, otra vez catalanas, es decir, los hijos bien de papá, sí que tienen español. Muy claro, exacto, tienen muy claro que hay que aprender muy bien inglés, muy bien español, aparte de muy bien catalán, que ya lo llevan de casa, y sin embargo el hijo del obrero de barriadas de Cataluña lo están haciendo una inmersión en catalán y lo están castrando, porque luego no se va a reciclar al español bien hablado. Y tú sabes lo que está ocurriendo con los jóvenes. Se ven muchos jóvenes que hablan una especie de catañol, que no hablan ni catalán ni español, ni hablan nada bien al final, y dudo que se sepan reciclar además con la edad, sino que más bien se van a atrofiar cada vez más. Atrofiar. Que es lo que sabemos, y entonces van a hablar cada vez peor los dos idiomas, y al final no van a tener ni un buen empleo en Cataluña porque no tendrán un catalán perfecto, ni van a tener un buen empleo fuera de Cataluña porque no sabrán hablar un español perfecto. O correcto, ni siquiera perfecto, correcto. Pero entonces, si me permites... Es un poco lo que me temo, o lo que veo. Pero entonces, teniendo en cuenta, bueno, volviendo un poco al discurso de si son tan diferentes las lenguas, tampoco lo veo grave en la medida en que yo no sé hasta qué... Es decir, que se valore tanto una lengua española bien hablada... para según qué oficios, para ser barrendero no. Pero... No, pero quiero decir, porque... Quiero decir, si trascendiéramos todo esto y creáramos una especie de esperanto, o si quieres el inglés, de alguna manera lo que hay que saber es pensar en idioma y después, sí, más o menos, ya entiendo que las élites valoran hablarlo muy bien. Pero si dejáramos de valorar... Si quieres ser diplomático, por ejemplo, no puedes hablar con un catañol. Si se pudiera trascender esto y se pudiera comunicar de una manera eficiente sin estar en los detalles de si lo que se está hablando es catalán o español, sino... sí, pero eso decir, ya te entiendo. Llevado a un nivel futurista en el que a mí me da igual lo que usted hable mientras yo lo entienda y se exprese correctamente en algo, entonces crear una especie de plataforma general. Una translengua que ya puede ser el inglés, pero no necesariamente el inglés, tipo la utopía del esperanto. Con eso se podría nivelar y que así pues quedan las lenguas minoritarias que podían ser pues el español, el inglés como lenguas minoritarias y el catalán como lengua si cabe aún más minoritaria y hacer una lengua por encima que de alguna manera así ya no se ven porque de alguna manera como decíamos que todos más o menos piensan igual, todo el mundo sueña igual, pues entonces ¿por qué va a ser mejor el español que el catalán? O que el inglés cuando... Pero esto ya sé que es un poco una utopía. No, eso sería en el caso a lo filosófico. Claro, en el caso de que la humanidad consiga trascender sus pequeñas tonterías y consigamos por fin, digamos, ver un poco en grande, pues se supone que dejaría de tomar importancia de ese tipo de cosas, pero llevándolo a lo social, claro, al niño que es de barrio y que ha aprendido solo catalán y que de alguna manera quiere ir a trabajar, pues yo que sé, a la República Dominicana, pues no tendrá las mismas posibilidades, por decir algo, a la República Dominicana, pero a donde sea, a Buenos Aires, por ejemplo, y claro, y frente a un hijo de un industrial catalán que ha sabido educar también a sus hijos en español, pues claro, le está... Claro, está en desventaja en principio. Tal como están las cosas, Tal y como están las cosas, y además lo estamos viendo, tanto tú como yo, en nuestro alrededor lo estamos viendo cada día. Es decir, yo estoy viendo que el hijo del obrero, al final, está destinado a hacer pequeños oficios y el hijo del que tiene mejor educación, pues al final va a enganchar todos los buenos oficios. No sé, habría que cambiar el modelo de sociedad. Habría que cambiar este modelo de sociedad. Claro, yo veo, por ejemplo, periodistas catalanes con apellidos catalanes que trabajan en Madrid y se expresan en un perfecto español y luego cuando vienen aquí a TV3 y enganchan algún trabajito aquí en TV3 durante un tiempo, expresan un catalán perfecto también. Pero me temo que esto no es así con la inmersión, seamos sinceros. Esto sí porque son probablemente gente que se ha educado ya con una educación muy, muy buena o que han tenido la suerte de pillar ese momento de transición en el cual se podía ser bilingüe aquí en Cataluña, que fue el principio, si te acuerdas. En el principio, los que tienen ahora 40 años, una cosa así como tú, más o menos de tu edad, sí que es verdad que pillaron justo esa transición en la cual todavía había mucho español por las calles y se hablaba mucho español.
y se educaba en catalán, pero también con mucho español. Y entonces tú podías salir de ahí, de ese tipo de escuela, bilingüe de verdad casi. Pero hoy en día es que ya no es así, claro, tú lo sabes. Yo al ser bilingüe no lo acabo de entender. Yo lo veo en mi hija, lo veo, claro. o sea, lo veo. Se educan exclusivamente en catalán y solo en catalán. Entonces, claro, si no tienes una compensación en casa, yo veo los que no la tienen que no saben de verdad hablar español. Hablan un español chapurreado, que luego te dicen, sí, como son mayores lo hablan mejor, es cierto. Pero yo oigo gente de 20 años que ya han pasado por toda la transición, 20, primos, tal, familiares, y sí, es verdad, hablan mejor el español que cuando tenían 6 años o 7. Pero no es un gran español, ¿eh? No es un español suficiente como para enganchar grandes trabajos comunicativos, ¿eh? Tendrían que reciclarse. Y haciendo abogado, pero de ambos lados, de hecho tampoco es que el catalán lo controlen demasiado. No, es cierto. Me refiero a esta generación. No, y en sectores obreros. Eso me lo has dicho muchas veces, que tú lo puedes observar mejor con que lo yo. cual, pues al final... Claro, estamos en empate, digamos, ¿no? Sí. Una especie de empate. No, quiero decir que tampoco es que el catalán lo... ¿Y eso por qué? Porque falta un trabajo de humanidades. Claro, falta base. A lo mejor saber latín les puede ayudar a ambos, porque las dos son lenguas hermanas. También ayuda a entender que la diferencia entre el catalán y el español no es tanta, o que no hay antagonismos, porque en el fondo son hijas de la misma. O sea, con una buena base podemos arreglar hasta lo que tenemos aquí, hasta el problema entre comillas, bueno, problema sí. Pero hay problemas económicos detrás, pero ya, esto es otro claro, eso también es cierto. Quizás el problema mayor es este. Es el económico, al final, que es el que procura que no podemos tener ni base, ni plantear una base, ni político, ¿no? Bueno, quiero decir económico, pero porque ha habido siempre un respeto de una región a la que se han... ¿no? Sí, las ciertas... Bueno... Se le ha permitido tener sus instituciones y tal, porque en Francia hicieron tabla rasa y allí pues todos eran franceses, entonces allí no hay estas reivindicaciones pequeñas. No, evidentemente, al final todas esas reivindicaciones que hay aquí y todo están basadas en que hay una burguesía catalana rica, a la que muy rica, a la que España siempre ha respetado, ha consentido, respetado y alimentado. Y evidentemente pues ahora reclaman su parte del pastel y se la reclaman bien, ¿no? Claro. Burguesía que además ha ayudado mucho a la democracia española, ¿no? Sí, porque por otra parte. También han construido mucha España. Sí, desde una anti-España. Por eso. Más bien, pero bueno. Ahora no sé pero si no es la conversación. Pero bueno, perdón. Creo que más o menos. Ya está. Sí, ya está. Bueno, yo por mí lo podemos concluir ahí para no saber. Porque tú sabes que si tú y yo podemos. Puntualizar algo. Pero no, está muy bien. Yo creo que hemos dado la vuelta un poco a lo que queríamos dar. Dejar claro, yo creo que una base, un buen cimiento al final puede arreglar muchas cosas, ¿no? Y que realmente puede hacer mucho por la educación y que al final el fallo que tú le ves a la educación yo he concluido que es que al faltar humanidades falta base y al faltar base pues muchas cosas se están haciendo mal o mal hechas o no todo lo bien hechas que podrían estar. Claro, como somos humanos se supone que las humanidades tienen que ver algo con nosotros. Exacto, se supone que incluso para construir ese famoso mundo futurista y tan moderno y tan extraordinario. Cuando seamos robots, pues a lo mejor no nos harán tantas. Bueno, si consiguen, ¿no? si consiguen. Pero como todavía no acabamos de ser robot, igual lo de ser humanos y tener una base de humanidades, pues. Habría que darle esa importancia, ¿no? Sí, ¿no? Claro, como, no sé, el mar, por ejemplo, se nutre de agua, pues nosotros nos nutrimos de palabras. Exacto. Entonces, olvidar a nuestras raíces siempre es un error. Pues mira, es muy bonito. Pero, como conclusión, casi lo voy a dejar ahí como conclusión, porque ha quedado bonito los nuestros memes. Ha quedado chulo. No, pues nada, muchas gracias, Joan. Y nada, y tú sabes que estás invitado a las que quieras. Bueno, yo encantado, pero bueno. A las que quieras. Ya volveremos. Y a las que podamos, ya iremos volviendo. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Os invito a escuchar más audiovídeos cuando lo que queráis y cuando podáis. Y que os guste que os haya gustado. Y que hayas pasado un buen rato. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Bueno, si quieres saludar. Bueno. Nada, encantado de hablar con vosotros y hasta la próxima.